Que el Señor nos bendiga en esta tarde, mis hermanos. Como hemos cantado, ¿cierto? Cada alabanza es una predicación a nuestro Dios, ¿cierto? Una penitencia. Y yo también quiero que el Señor me llene de Él, de su Espíritu Santo. A eso yo he venido en esta tarde a buscar más de Dios. A eso he venido hasta este lugar a buscarle en espíritu y en verdad. Porque sé que Él es mi guía, Él es mi sustento, Él es mi ayudador. Él ha sido conmigo durante todo este tiempo que he pasado, que no ha sido fácil, pero gracias al Señor, ¿cierto? He podido salir adelante. Ya han pasado 3 meses que estoy en la casa, pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El lunes volvemos nuevamente a nuestras labores materiales, pero quiero dar gracias al Señor en esta noche porque Él ha sido conmigo. He podido ver su respaldo, he podido ver de que se cumple su palabra, que Él dice que no te dejaré y no te desampararé. Y si hoy estoy aquí en este lugar es porque la misericordia de Dios ha sido conmigo y por eso le agradezco a Dios y le pido, y como le cantábamos, ¿cierto? Que Él se me llene siempre de mí, que Él se me llene de su Espíritu Santo, me llene de esa fuerza, porque ahí emana la vida, en Él. Solamente esperar, solamente en Él, en nadie más. Ya ha sido un proceso de pensar, de meditar, de aprendizaje hacia mí, de retroalimentarme yo mismo, de pensar de que esto no es por las fuerzas mías, sino que solamente por la misericordia de Dios. Que todo lo que venga de aquí en adelante, solamente esperar en Él, ¿cierto? Pueden pasar miles de cosas, nos pueden decir miles de situaciones que nos pasan en el día a día a nosotros, hablo como mi hermano Cristian. Tenemos miles de cosas en el día, pero tenemos la seguridad que Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro respaldo, nuestro escudo. Pueden estar pasando miles de cosas, pero sabemos que a nosotros nada nos pasará. Así que agradezco a Dios, a ustedes también, mis hermanos, porque yo sé que usted ha orado mucho por mí, se ha preocupado de mi salud, de todo, y como le digo, si yo estoy aquí es porque Dios nos ama con un amor tan grande que ha permitido que yo esté acá. Entonces su oración ha sido escuchada, entonces en eso tiene que uno también agradecer a Dios, porque si usted oró por mí para verme aquí es porque su oración fue escuchada. Entonces cuando le oramos al Señor, esa oración no va vacía, sino que vuelve, ¿cierto? Y la podemos ver, y nosotros podemos ver de que si yo oro por mi hermano que está pasando una situación difícil y después lo veo, le doy gracias, Señor, porque realmente hay un Dios vivo que estoy alabando. Eres un Dios verdadero, no de mentira, no es una fábula, no eres un cuento, no eres algo que me contaron hoy día, ¿cierto? Que lo leí en un libro y realmente vaya a ver si es que pasa, es verdad o no, sino que este es un Dios verdadero, un Dios real, que está aquí en este momento, en esta noche, para suplir todas nuestras necesidades, para perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, porque como hombre fallamos, pero infinitamente. Tenemos si nos miramos nosotros, no tenemos nada que envidiarnos uno al otro, porque estamos todos en falta. Pero hoy estamos acá, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el Señor nos vaya sacando toda esa amargura, toda esa maldad, todo lo malo que podíamos haber hecho durante mucho tiempo, que aún sabiendo que era malo, lo seguíamos haciendo, pero Dios toma todas las cosas, ¿cierto? Y nos trata de llevar al camino que es correcto, mirar el blanco perfecto que es Cristo el Señor. Así que mi hermano, le voy a invitar que abra sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, vamos a dar lectura del versículo 12 en adelante. En el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dios tenga misericordia, es esperar pedirle al Señor que Él me acorace primeramente con su sangre bendita, ¿cierto? Me dé sabiduría, cederle este espacio a Él, ¿cierto? Que no sea el hombre el que nos esté hablando, porque primeramente la palabra es para mí como hombre yo, y compartirla con usted para que todos juntos podamos tener esta convicción de que Dios es el que está aquí en este lugar.
no es el hombre, no es el hermano, sino que es solamente el Espíritu Santo que tome dominio de mi vida, de poder entender y comprender lo que el Señor quiere para nosotros. Si lo ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Dios bendiga su palabra. Esta palabra, mi hermano, yo debo reconocer que el Señor me la dio antes de pasar todo lo que he vivido. Si usted se acuerda, fue un día sábado cuando el Señor nos instaba a orar en la noche. Yo me inscribí en el horario de las 3 de la mañana. Me preparé para las 3 de la mañana. Le dije en mi caso, dije, yo hoy día voy a levantarme a las 3 de la mañana a orar, Y me dijeron, hasta ahora, ¿qué es? No, yo voy a orar porque dijeron en la iglesia que había que orar, yo me voy a levantar a las 3 de la mañana, puse mi teléfono a las 3, me levanté. Y el Señor me daba este pasaje, que tiene por título Padeciendo como cristiano. Mucho esa misma noche no lo logré entender, pero el Señor ya me estaba advirtiendo a mí de lo que venía, de lo que me iba a venir, porque yo creo que esa fue la intención de él, de avisarme de lo que venía, porque después que pasó eso, yo fui al médico y ahí vino la operación y vino todo esto que me ha pasado. Entonces, muchas veces cuando a uno le pasan cosas, piensa que a uno le están pasando las cosas porque a lo mejor fui malo, o porque me equivoqué, o porque, no sé, o porque uno dice, Señor, ¿por qué me están mandando esto? ¿Por qué aquí? Y empezamos el por qué y el por qué y el por qué. Pero a veces es necesario que nosotros pasemos por todos estos padecimientos. Por eso dice, cuando dice su palabra, dice que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviera ocurriendo. Y ahí logré entender de cuando el médico me dijo que lo que iba a suceder conmigo y lo que me estaba pasando, en la gravedad que yo iba, que a lo mejor ni siquiera sabía yo qué tan grave iba, pero la ciencia médica así estaba. Entonces logré entender cuando el médico me dice, ¿y usted por qué anda caminando? Dele gracias a Dios porque usted camina, porque estas hernias que llegan aquí y están aquí en este sector donde usted la tiene y con esta inflamación que tiene, era para que usted llegara en silla de ruedas. Entonces, ahí recién logré entender que realmente lo que me estaba sucediendo. Por eso el Señor esta noche me advertía que no me extrañara. Y ahí uno como que va entrelazando los mensajes y va diciendo, y realmente cuando uno lee esta palabra, este libro, realmente hay palabra de vida, hay palabra de fortaleza. No es, es una palabra, yo creo que en su 100%, una gran mayoría, una palabra de amor, porque el Señor siempre nos trata de amados, de hijos, de queridos, siempre nos está tratando con cariño, ¿cierto? Empezamos leyendo, amados, dice, amados, no sorprende. Entonces el Señor nos quiere porque Él nos amó primero,
Nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos escogió de muchos que habíamos. Desde el vientre de nuestra madre, Él sabía que nosotros teníamos que estar aquí el día de hoy. Y si usted está acá es porque el Señor la escogió a usted. Usted no ha buscado al Señor, sino que el Señor la tomó y la sacó de ahí del lugar donde estábamos, ¿cierto? A lo mejor sumido en dificultades y nos trajo a esta luz admirable. Entonces, cuando nos suceden cosas, muchas veces uno por eso dice, se empieza a quejar, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Pero es necesario, dice su palabra, que nosotros padezcamos como cristianos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en la revelación de su gloria nosotros nos gocemos con alegría, para cuando podamos salir de esa situación difícil, complicada, ¿cierto? Yo puedo decir, gracias Señor, porque yo sé que tú eres verdadero. En esa misma situación que hoy estoy hoy día, ¿cierto? A lo mejor cuando estaba ahí en el hospital, cuando estaba en mi casa solo, todo el mundo se iba a trabajar, ahí viene la pena y uno se empieza a pensar, pero hoy puedo decir gracias Señor porque tu voluntad es grande. Porque si puedo estar acá, ¿cierto? A lo mejor tuvo que pasar la operación, pero gracias al Señor puedo decir que hoy estoy sano con la gloria de Él. Porque los plazos se han cumplido, el tiempo, y ya creo que puedo hacer mi vida normal, tal cual como la hacía, a lo mejor con algunas limitanzas en cuanto a la fuerza, pero eso ya de a poco se va a ir regulando. Pero lo más grave ya pasó. Entonces, si hoy el Señor me da esta oportunidad de vivir nuevamente, como yo siempre le he dicho desde el momento que llegué, del momento que yo desperté de la operación, fue como un nuevo cambio. Y ese es el que tenemos, el que yo realmente tengo que arraigar en mi vida, decir que sí, el Señor es dueño de la vida y el Señor es el que quiere, tiene algún propósito para mí. Entonces, entendí de que no tenía que extrañarme de esta prueba o de esta lucha o de esta enfermedad que había venido, sino que es algo que era necesario y que había que vivir. Todos tenemos que tratar de buscar de ese encuentro con el Señor. Y una vez que cuando estamos con esa condición, en esa convicción de que estamos, no separarnos nunca más. Seguir adelante, mirando. Entonces después más abajo este mismo mensaje nos habla de que a lo mejor vamos a ser, nos van a, dice, vituperados, que nos pueden molestar por el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces nos han dicho, mi hermano Cristian, los canutos, si este es canuto que es? No le hagáis caso a ese. No salgáis con él porque estos andan con armamento, porque no disparan. ¿O no, hermano? No, si no cargan esto, ellos no cargan, no lo pesquí porque esto no. Y así muchas veces nos han tratado de esa forma, y peores. Pero el Señor dice que para ellos es blasfemado, pero para nosotros es glorificado. Entonces, también el Señor me advertía, porque ahora yo tengo que volver a mi trabajo normal. Ya voy a salir de esta burbuja, ¿cierto?, de mi confort, y tengo que volver a enfrentarme a los mismos problemas que tenía antes de pasar este proceso. Pero el Señor, por eso, esta es una palabra para mí de alerta, pero de alerta para confortar mi alma, para darme fuerza a mí de lo que venía. Entonces, es la misma fuerza que yo le quiero decir a usted, que si usted está pasando algún problema, créale a este Dios bendito, porque el Señor la va a sacar en victoria. Como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de allá viene la fortaleza, de Él viene la gloria. ¿Tenemos que pasar problemas? Sí, porque nadie nos ha dicho que cuando llegamos a la iglesia, vamos a vivir una vida, pero aquí no ha pasado nada. Vamos a tener problemas. Su palabra dice, vamos a tener dificultad, vamos a tener aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. ¿Cierto? Problemas vamos a tener, pero tenemos la esperanza nosotros en este Cristo, el Señor, que nos da la fuerza, el que nos prepara para su venida. El Señor nos ha venido hablando hace mucho tiempo de que Él viene pronto. Muchos lo tienen por fábula, por cuento, pero Él viene. Pero necesitamos nosotros ponernos a cuenta con Él, poder limpiar nuestras vestiduras, poder limpiar nuestra ropa, nuestra vida, y ponerlo a cuenta, ¿cierto? Y si hacíamos lo malo, y si estamos aquí, ya no volver a hacerlo, porque este no es un evangelio de apariencias, de que nosotros de que aquí vengamos, estemos en este lugar y después salimos de la puerta, seguimos haciendo la vida. Porque yo muchas veces lo hice así, mi hermano, sí, hay que reconocerlo.
Yo muchas veces lo hice así. Pensaba que me tomaba la aspirina de la oración y con eso estaba salvado. Y no es así. Porque dice en su palabra, en uno de sus párrafos dice que mejor ni me hubierais conocido. ¿Cierto? Porque habla, dice que el perro vuelve a su vómito. Entonces, es mejor que si estamos aquí, hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No nos separemos, no quitemos la vista del blanco perfecto que es Cristo el Señor. No los separemos de la vid verdadera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nuestra vida. Entonces, si hoy estamos acá, es una nueva oportunidad que nos da el Señor para reencontrarnos con Él. Porque Él ya, como le decía, Él ya nos escogió. Somos nosotros los porfiados que a veces no hacemos la voluntad de Él. Somos nosotros los porfiados que quizás queremos caminar por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio convencimiento de que a lo mejor lo que estamos haciendo estamos bien. Pero no es así. Por eso vienen estas pruebas, pero tampoco dice no los sorprendamos porque es tiempo, dice su palabra, que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, imagínense, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces nosotros vamos a padecer como cristianos, pero a su vez vamos a pasar esta prueba, pero vamos a glorificar su nombre porque la vamos a pasar con alegría, vamos a sentirnos gozosos porque vamos a salir victoriosos de toda la lucha, de toda la prueba que podamos estar pasando. Pero ¿qué pasa con ellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cierto? Nosotros quizás a lo mejor tratamos de ser justos o queremos ser justos para poder alcanzar la salvación, la gloria de Dios. Pero muchas veces, dentro de nuestro mismo pueblo, nosotros mismos también somos impíos, porque también a veces murmuramos, porque también a veces andamos haciendo la discordia, también provocamos pecado, también a lo mejor somos pecadores, porque claro, como le digo acá, nosotros todos nos vemos bonitos, pero de la puerta para afuera es donde ahí realmente empieza la verdadera lucha. Y a lo mejor ahí también, hemos pecado en gran manera, de los pecados más, cada cual conoce su vida. Entonces, si con dificultad el justo se puede salvar, ¿usted cree que el impío y el pecador van a lograr la salvación si dice que la paga del pecado es la muerte? Entonces, debemos estar atentos ahí. Nosotros, dice su palabra en el último versículo, dice, porque según los que padecen, según la voluntad de Dios, el Señor nos da aquí un refrigerio, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, encomendar nuestra alma a Dios y hacer el bien. Y con eso, si vamos caminando en ese orden de buscar a Dios sobre todas las cosas, porque ya no es tiempo de jugar a tomarse la pastilla de la oración, es tiempo de hacer la oración. Es tiempo de hacer la oración. Ya los tomamos la pastilla, ahora es tiempo que nosotros hagamos la oración. ¿Para qué? Para poder recibir el perdón y arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas acciones que hemos cometido. Porque tenemos harto que arrepentirnos, harto que pedirle perdón al Señor porque hemos sido hijos infieles, ¿cierto? Como yo de repente, uno que es papá, ¿cierto? Cuando un hijo comete un acto, cuando mi hijo a veces se equivoca o comete algo que a lo mejor no me gusta, uno dice, chuta, uno se entristece, pucha, mi hijo, ¿por qué hiciste esto? Y imagínense cómo la paciencia que tiene nuestro Dios para con nosotros, ¿cierto? Porque dice algo de su palabra, también dice por ahí que si mi hijo me pide pan, yo le daré una piedra. Entonces, Dios nos trae acá para moldearnos, para hacerle una nueva vida. Pero nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa convicción de que el Dios que servimos, el Dios que alabamos, es un Dios verdadero. Amén. Que si estamos aquí, tenemos que tener esa convicción de que si Él cambió nuestra vida, la cambió nuestra vida. No seguir haciendo lo que hacíamos. Porque dice su palabra que el Señor nos ha dicho varias veces, el domingo decía, no el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿cierto? No, después no vamos a llegar allá
y vamos a decir, no, pero es que él ya no habló, ya él va a decir, si yo ya no los conozco, si yo ya, ¿cuántas veces te dije y no quisiste entender? Por eso, si estamos padeciendo, padezcamos según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Ese es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que buscar, es lo que tenemos que cosechar para poder tener nuestras, como decía su palabra también día atrás, nuestras lámparas estén rebosando, ¿cierto? Poder ser de esas vírgenes prudentes, no de esas imprudentes que los vamos a ir a acostar y ahí veamos qué pasa, sino que ser pacientes y orad, dice su palabra en Santiago, ¿cierto? Y entre esto hay un versículo que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, que dice: tened vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos cometido este grave error? Que muchas veces nos hemos juntado quizás con algún hermano o con algún familiar, y en vez de glorificar el nombre del Señor, ¿qué hacemos? Nos empezamos a quejar. Oiga, ¿viste? No, y empezamos puras quejas, en circunstancias que debemos nosotros glorificar el nombre del Señor. Si yo me veo con mi hermano, debemos hablar de las cosas del Señor, de tratar de ir buscando, aprendiendo aún más, no quejándonos, porque de la queja no vamos a sacar ninguna ganancia. Entonces, tratemos de eso, se trata de hacer el bien, de buscar al bien, de querernos aquí nosotros como congregación, como hermanos. Por eso yo le daba las gracias a usted por sus oraciones, porque si usted oró por mí es porque el Señor escuchó esa oración, y si hoy yo estoy aquí es porque la misericordia de Dios ha sido conmigo. Así que si vamos a pasar una prueba, no los extrañemos, porque no es una cosa mala que nos ha venido, sino que el Señor quiere que nosotros seamos partícipes de sus padecimientos para que los podamos glorificar gozosos, para que podamos decir que realmente hay un Dios que sana, realmente hay un Dios que abre puertas, realmente hay un Dios que dio su vida por mí. ¿Para qué? Para poder yo llegar a su santa gloria, porque aquí no venimos por las añadiduras, sino que venimos a limpiar nuestra ropa para que el Señor podamos ser dignos de entrar en su gloria, porque de las añadiduras todas esas cosas van a quedar. ¿Cuántas veces hasta yo a lo mejor he cometido ese gran error de pensar de que ir a la iglesia era a tener una estabilidad, para poder tener esto, para tener esto otro, que el Señor me va a dar esto, me va a dar, me va a dar muchas cosas? En definitiva, que la vida está, mi vida está en las manos de Él, y Él va a suplir toda mi necesidad. Él va a saber en el momento cuándo, cómo y el dónde la va a suplir. Pero primeramente buscarla a Él en espíritu y en verdad, porque a eso hemos venido, a buscar nuestra salvación, a buscar ahí para que el Señor podamos ser dignos y diga: lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Buscarla a Él por sobre todas las cosas. El Señor nos ha advertido, nos ha dicho en múltiples veces, miles y miles de oportunidades, que tenemos que ser humildes, que tenemos que tener humillación, que tenemos que buscarle a Él, no ser soberbio, porque los altivos Él los mira de lejos, dice su palabra, no lo dice uno, sino que dice su palabra, a los altivos los mira de lejos. Entonces tenemos que tener esta humildad de poder ser caballerosos entre nosotros mismos, no mirar, no ser juez, porque nosotros no somos quienes para juzgar al otro, no somos quienes para poder criticar a otro, porque muchas veces el que critica es el peor de todos. Entonces ese es lo que tenemos que cultivar aquí dentro de la iglesia, y esta misma formación que estamos acá, llevarla nosotros a los lugares donde nos desempeñamos habitualmente, para ahí poder ser luz, luz realmente, ser una lámpara que alumbre, porque aquí todos los vemos todos alumbraditos, pero es allá afuera, allá, en todos lados, donde tenemos que alumbrar. Y la verdad es que ahí es donde el Señor nos pone a prueba, y ahí es donde nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces se mete el hombre y nos vence, pero tenemos que estar confiados, como dice aquí, tener ánimo, porque yo soy, no temáis. Es el que nos acompaña día por día, noche tras noche, y si nos hemos levantado,
hemos dormido, hemos levantado, es porque Jehová dice que nos ha sustentado. Él es el que nos ha levantado. Y a ese es el Dios que nosotros servimos. A ese es el Dios que nosotros alabamos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada alabanza que cantamos es una predicación, ¿cierto? Y nosotros la cantamos y lo glorificamos y cantamos y cantamos, pero debemos tener esa convicción de que Dios es el que guía nuestra vida. Este mensaje, como les decía, el Señor me lo daba esa noche sin pensar de lo que yo venía, porque eso fue antes de que pasara todo este proceso. Entonces, realmente puedo decir yo que se cumple la palabra que dice que el Señor habla en tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Y esta ha reconfortado mi vida, por eso la quise compartir hoy día, mi último día ya de descanso, entre comillas, y sé que Dios va a ser conmigo, y sé que Dios también va a ser con usted, porque es el mismo Dios que yo alabo, es el mismo Dios que usted también alaba, y el mismo Dios que quiere que cada uno de nosotros es paciente para que no perezcamos, ¿cierto? Y procedamos todo al arrepentimiento y podamos llegar a su santa gloria. Entonces, si padecemos según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y que si por ese motivo, mis hermanos jóvenes, a ustedes lo molestan en su universidad, en el colegio, en el trabajo, tal cual como lo han hecho con nosotros, no se preocupe, porque para los que molestan, para ellos es blasfemado y para nosotros el Señor es glorificado. Eso también llega a mi vida porque a nosotros, como les decía, vuelvo a decir, no han molestado, a mí me han molestado. Y de todos los grados, de arriba para abajo, se han reído en mi propia cara. ¿Por qué? Por el hecho de servir a Dios, ¿cierto? Por el hecho de poder decir que sí, realmente yo soy hijo de Dios, sí soy evangélico y sí voy a la iglesia y sí trato de buscar a Dios por sobre todas las cosas. Pero ahora entiendo que si me dicen algo, para mí el Señor es glorificado, para la honra y la gloria de Dios. Así que para el Señor que vive, sea honra y gloria, y para mí solamente su misericordia. Así que muchas gracias, mi hermano, que Dios les bendiga y el Señor los guarde. Amén.